Muy buenas a todos, nuevo torneo que comienza o continúa, mejor dicho, en el día de hoy. Es el quinto torneo de un total de 6. El Champions Chess Tour es el evento total, se jugará en diciembre tras varios jugadores que se irán clasificando a medida que van ganando esos torneos. Están Carlsen, Caruana, Nakamura y Abdusattorov ya clasificados, y para este quinto torneo, bueno, pues tenemos a esta fase final en la que hay eliminatorias y como vemos hay como dos ramas, ¿no? La fase de ganadores o la parte de arriba que es de ganadores y los perdedores. Por lo tanto, Carlsen y Tabatabai que juegan una primera eliminatoria, el perdedor pasa a la parte de abajo teniendo, bueno, pues repesca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Caruana Lazavi, que es otra de las eliminatorias, Wesley So contra Elianov y Abdusattorov con Firuza siendo también pues muy potente. Las partidas son aquí 15 minutos más 3 segundos, C4 ya en el tablero, y Carlsen de momento busca el fianchetto jugando G6, más jugadas de desarrollo, caballo C3, C5 y tras G3, alfil G7, alfil G2 y caballo C6. Completa simetría en esta posición, D3 y caballo H6. El caballo, bueno, pues suele ser su casilla natural la de F6. Es verdad que con este movimiento pues el alfil mantiene control sobre la gran diagonal y la idea de Carlsen en algún momento va a ser llevar el caballo a F5, teniéndolo un poquito más activo. Mientras tanto, la idea de Tabatabai es empezar a empujar el peón y quizás pensando en un enroque en corto por parte de las negras, pues buscar lógicamente puntos de ruptura o puntos de ataque con H5, H4 de momento, y Carlsen juega B6, bueno, pues para llevar también el otro alfil a la gran diagonal, ¿no? Y pelear contra el alfil de G2. H5 ya en el tablero, ignora los movimientos por partes del peón de la columna H y tras alfil F4 ahora se juega caballo F5. Algún movimiento como D6 también podría ser interesante, aunque bueno, pues es verdad que por otro lado eliminas fuerza a este alfil en la gran diagonal. Carlsen juega caballo F5, permitiendo que las blancas jueguen H6, atacando el alfil, y la idea de Carlsen, permitiendo tener un peón ya en el cogote, es entregar el alfil de casillas negras a cambio de estropear la estructura de peones. Tras estas jugadas se juega F6, quizás con ideas ahora que no tiene alfil de casillas negras, pues controlar el centro. Sobre todo sobre la casilla de D4, quizás evitando algún tipo de rupturas. También quizás las piezas negras podrían llevar el rey a F7, aunque hay que tener cuidado con este peón en H6, está tocado por el caballo pero bien defendido por parte de las blancas, y tras estos movimientos las blancas también, bueno, pues de alguna manera rompen en el centro, juegan E4, caballo D6 y alfil por D6. A una jugada de desarrollo por parte de las blancas como caballo E2, la línea podría continuar con caballo F7, el caballo se retira de esta posible doblez, ¿no?, de peones, y el tema es que tras estas jugadas y un movimiento como alfil E3, dama C7 desarrollando y buscando un enroque en largo, lo cual estarían pues bastante cómodas, ¿no? De ahí que Tabatabai no dé tiempo a las piezas de Carlsen, bueno, pues a reorganizarse, le dobla también peones en el centro, y tras estos movimientos caballo H3. La idea de este caballo seguramente es llegar hasta la casilla de E5, pero también Carlsen, bueno, pues activa su pieza, la mete en E5, caballo F4 y tras dama E7 ambos jugadores enrocan en corto. La partida continúa con torre 1, mirando por rayos X y activando un poquito la torre, trayéndola al centro, torre A, E8 haciendo lo propio Magnus Carlsen, y tras A4, dama de 8 ya en el tablero, y A5 ganando espacio. La entrega temporal de un peón por parte de las piezas blancas, bueno, pues hace que estén defendidos, pero lógicamente estos peones pues pierden muchísima fuerza. El de A7 además está indefenso, y primero Tabatabai sigue, bueno, pues rompiendo en el centro, ¿no? Juega D4, ataca el caballo de Carlsen y Carlsen lo lleva a F7. Es verdad que con este movimiento ataca el peón de H6, podríamos pensar en una captura más directa, pero es perdedora debido a dama B3, ¿no? Se está clavando la pieza, además está atacado el alfil, por lo tanto difícil defender ambas jugadas, y a un movimiento como alfil A6 que realmente lo defiende, alfil F1 metería más presión sobre esta pieza, y como vemos, bueno, pues las piezas blancas ya empiezan a estar bastante mejor. Así que caballo F7 evitando estos temas, Carlsen ganando ese peón envenenado, dama 4 metiendo presión al peón de A5, y tras caballo por H6, dama por A5, dama por A5 y torre por A5,
bueno, pues atacando en A7. Lo defiende Carlsen de esta manera, con cierta presión, aunque es verdad que se han eliminado varias piezas del tablero. Si contamos los peones, decíamos que Carlsen de momento pues mantiene ese peón de más, y tras estas jugadas la partida continúa con caballo de 5. Como vemos también por otro lado, Tabatabai tiene doble ataque sobre este peón, por lo tanto está ganando ese peón de vuelta que tiene de menos, pero por otro lado eso le va a tener un precio alto, ¿no? Y es que le quedan los peones doblados. Por lo tanto, Carlsen ignora, bueno, pues el ataque que hay sobre esta casilla, mejora la posición de su rey, le quita de una casilla blanca, lo activa un poquito, torre B1 atacando el alfil en B7 y tras torre B8 defenderlo, D por C5 con la idea que comentábamos, D por C5, torre por C5, se recupera el peón, pero la estructura pues queda bastante dañada. También Carlsen, bueno, pues tiene sus debilidades. Tras estas jugadas la partida continúa con caballo F7, bueno, pues maniobrando con la pieza, y F4, bueno, pues controlando los saltos del caballo al menos a estas dos casillas. Es verdad que tiene la casilla de 6 disponible y es lo que hace Magnus Carlsen, ¿no? Metiendo presión sobre estos peones, de momento defendidos por piezas blancas, y tras estas jugadas torre C7, también atacando el peón de D7 y alfil C6 defendiéndolo, se enfrentan las torres y de alguna manera esta torre empieza a estar pues ahí semi atrapada. De momento, al enfrentarse las torres, torre por B8 y torre por B8 es como sigue la posición, y aquí tiene una idea Tabatabai que no es del todo buena. Parece, y evitando, bueno, pues que la torre de Carlsen o la torre negra pudiese dar algún tipo de jaque y activarse, parece que un buen movimiento podría ser caballo B4. Además, bueno, pues el alfil puede coger más fuerza, hay cierta presión sobre el punto de C6 y sobre todo, bueno, pues evita que la torre se pueda activar. Decide emplear este tema táctico entregando pieza, pero Carlsen no cae en ello, gana un peón, pero bueno, pues Carlsen no va por esta ganancia de material, ya que sería temporal, ¿no? La vemos rápidamente, a rey por F6, el problema es que te están recuperando la pieza. Tras retirar el rey a una casilla como F5, alfil por C6, incluso primero D por C6, y ahora, bueno, pues este peón también está pasado, es bastante peligroso. Una torre blanca muy activa, tocando el peón de H7. En algún momento, bueno, pues también se puede jugar C5 por parte de las blancas, incluso se recomienda este movimiento por parte de las negras, y las blancas, bueno, pues están un poquito mejor. Hay que ganar la partida, pero bueno, pues desde luego no es lo que quiere en esta posición Carlsen. Por lo tanto, permite esta pérdida de peón, y el tema es que, bueno, pues a cambio quizás hace lo más fuerte y lo mejor, que es torre B1 jaque, como decíamos, activando la torre. A cambio, las piezas negras con peón de menos tienen un peón potente pasado, rey H2, y parece, siendo una auténtica locura, rey F2 era lo mejor, permitiendo algún jaque más e incluso permitiendo la pérdida de una pieza, ya que tras varias maniobras se iba a recuperar de esta manera. Alfil por E4, caballo C5, viene con jaque a la descubierta, atacando al alfil, aunque está de momento defendido, y tras rey F6, torre D7, atacando al defensor que defiende el alfil, ¿no? Caballo por C4, y tras estas capturas y esta auténtica locura, pues todo seguirá igualado. Esto es por ver lo que piensa lógicamente la máquina, llevar el rey enfrente de la torre, el rey se retira a H2, y ahora nuevamente Carlsen, bueno, pues no siendo ganador el movimiento, pero siendo muy preciso, hace nuevamente lo mejor, y es lo que sabe, ¿no? En estos finales, atrapando esta torre, y por lo tanto obliga al cambio de material. Además, el rey blanco, habiéndose retirado a H2, está muy lejos de controlar esta posible coronación del peón negro, y vamos a ver qué pasa con este alfil, que tampoco tiene mucho recorrido, y el caballo, vamos a ver qué pasa a continuación, ¿no? Se juega torre por B7, caballo por B7, y tras E5, bueno, pues abriéndose la gran diagonal, A5 ya en el tablero. Además, se contesta con caballo de 5, parece que trae el caballo a E8 dando un primer jaque, pues era una respuesta un poquito más eficaz, y tras caballo C7, como vemos, bueno, pues es difícil también para el rey negro poderse activar a un movimiento como A4 empujando el peón, caballo B5, y esta posición es muy bonita, ya que el caballo defiende el progreso del peón, y si se intenta eliminar entregando el caballo y teniendo atacado al alfil, existe esta jugada intermedia que es lo mejor para las piezas blancas, quedando un poquito mejor. Alfil de 5 jaque, rey E7 y peón por, bueno, pues ganando el alfil, y sobre todo el alfil blanco, bueno, pues queda
siendo una pieza muy potente. Además, los peones blancos se han desdoblado y también las blancas cuentan con su peón pasado. Bastante difícil de ver todo esto en el menos de minuto que le queda a Tabatabai. Decide llevar el caballo a D5 y aquí Carlsen ya tiene el peón en A4, caballo B4 y tras A3 alfil por C6, peón por. Las blancas no pueden ganar ningún peón ya que se estaría coronando, por lo tanto tras estos movimientos el rey blanco estando lejísimo se empieza a activar. Caballo C5 y rey F3. Tabatabai tiene que tener mucho cuidado ya que una jugada como rey F2 sería perdedor. Caballo D3 viene con jaque, se está ganando pues o cambiando la pieza que defienden a 2 y si las blancas deciden capturar, pues el peón estaría coronando. Por lo tanto, tras este movimiento y siendo rey F3 lo menos malo quizás para Tabatabai, al menos malo que rey F2, se juega H5 y Carlsen, pues por otro lado hay que ver que tiene un peón pasado en contra. Vamos a ver cómo funciona el tema. Rey E3, rey F7 y caballo A2 bloqueando. Podría ser otra línea, otro movimiento, rey D4, el caballo se retira a 6 atacando al caballo y caballo A2. Bueno, pues no llevando a la misma línea, pero más o menos, pues va a ser lo mismo, ¿no? Primero Tabatabai retira el caballo A2 bloqueando este peón de A3 y caballo E6, también G5 directamente era una opción de la máquina que luego Carlsen ve perfectamente. Con este movimiento, bueno, pues si quitamos todo el flanco de dama, hay dos peones por cada bando, pero sobre todo lo que llama la atención es este caballo que se queda, bueno, pues siendo el protector de evitar la coronación, pero lógicamente juega con pieza de menos. Tras rey E4, caballo G7, he puesto estas líneas para ver que el rey blanco no tiene acceso ni tampoco, por ejemplo, el peón de E6 y tras C5, haciendo un movimiento casi de espera, pues ahora sí Carlsen juega G5. El tema es que si las piezas blancas consiguen dos peones pasados, también tras H4 se está consiguiendo un peón pasado y si hay cambios queda lejos del rey blanco y aunque esta disposición de peones es perfecta para frenar, bueno, pues un rey, el problema sería el caballo que está atacando, ¿no? Los peones. Por lo tanto, tras G5 se juega F por G5. Carlsen con esta entrega de peón, pues logra estropear pues bastante la estructura de peones y a pesar de que las piezas blancas cuentan con dos peones de más, bueno, pues el caballo blanco marca la diferencia. Tras estos movimientos, además Carlsen juega la única para mantenerse con ventaja y rey G6. El tema es que un movimiento como caballo E6 que parece pues muy tentador, se atacan peones, como vemos la barrita empieza a bajar, ya que una jugada como caballo B4, caballo por G5 viene con jaque y rey D3 llegando quizás rápidamente a parar este peón pasado. Y el tema es que si las piezas negras atacan al peón central, pues se hace un movimiento centralizador, bueno, pues este peón tampoco está pasado y bueno, pues todo ese ataque que puede tener Magnus Carlsen desaparecería. Por lo tanto parece fácil, pero no lo es tanto. Rey G6 manteniendo este peón a raya y el rey sin poder pasar. La partida tras estos movimientos continúa con rey D4, hay que hacer algún movimiento, está en una especie de susban. A una jugada de espera como C4 pues simplemente se captura en G5 y tampoco valdría. Se juega rey D4 y caballo F5 jaque, bueno, pues teniendo el peón de H5 pasado, rey C4, caballo por G3, además ambos peones están muy alejados uno del otro, caballo B4, H4, rey B3 y H3. A3 está frenado, pero no el peón de H3. No obstante, bueno, pues Tabatabai jugando casi sin tiempo, logra llegar a defender la coronación y aunque es verdad que podría ser posible para las piezas negras coronar, parece que como vemos en la barra, bueno, pues todo se complica y casi hasta que se iguala la partida. Hay un movimiento mucho más potente y Carlsen lo realiza y no es otro que caballo E4. Brillante jugada como marca la máquina, ya que la captura no es posible, ya que las negras pues lógicamente están coronando y además con este movimiento se obliga al caballo blanco a retirarse a H1 y como vemos pues ya no tiene salida. Este caballo controla todo y ahora el rey empieza a capturar los peones. También lo hacen las blancas tras rey por G5, rey por A3, rey F5, rey B4, aquí indicar que también, bueno, pues se podría capturar uno de estos peones, están débiles y están frenados por el peón de C6, por lo tanto con gran estilo Carlsen, bueno, pues captura mejor
ese peón pasado y tras estas capturas se ataca en C6, se llega a defender y aquí se juega caballo F2, quizás evitando que caballo E4, y si Carlsen se equivoca, pues podría ser un error, aunque no funciona del todo, incluso con esta captura dando un jaque. Y volviendo a la posición de origen, el tema es que no está evitando este tenedor, ¿no? Este doble que da a rey y peón. Volviendo a una jugada anterior, si se hace rey A5 evitando este tema, el tema es que el caballo viene a E4, el peón está cayendo, se puede salvar, pero con rey C5, bueno, pues la partida sigue en manos de las piezas negras. Por lo tanto, caballo F2 ya en la posición, caballo A4 con este doble, se está dando jaque, se gana un nuevo peón y tras rey B4, caballo E2 y caballo H1. A un movimiento de rey, pues logras colocar el caballo en G3, simplemente coronas, cambias material y mantienes caballo y peón para coronar y ganar la partida, por lo que aquí Tabatabai está obligado casi a hacer este movimiento, ¿no? Caballo H1, rey D5, rey B3 y tras rey E4, rey C2. Todo se lleva al flanco de rey, rey D2 y tras simplemente caballo G3 en esta posición finalmente Tabatabai decide abandonar y el tema es que bueno, pues no hay nada que hacer, ¿no? Si capturas o cambias material, pues el peón está coronando y si intentas acercar el rey, pues cae la pieza y con ello la partida. Puedes intentar meterte en una posición casi como de ahogado, pero bueno, pues el rey no tiene acceso finalmente. Por mi parte, nada más a esta primera partida y hablamos para otras. Un saludo. Chao.